ustedes, Daniel y Lizzy Marte. Muy buenas noches, bienvenidos a este tu programa, La Palabra, la Luz de la Política, a través de esta su emisora Blessing FM. Esta que les saluda su hermana Lizzy Marte y me acompaña el doctor Daniel Marte. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y le damos la bienvenida nuevamente a este su programa La Política a la Luz de la Palabra. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que el licenciado David Ramos. Bienvenido, licenciado David Ramos. Gracias. Muchas bendiciones y saludos a todos que se sintonizan esta noche con nosotros. Siempre es un placer estar aquí compartiendo con todo el mundo. Bueno, antes de comenzar a discutir el tema de hoy, les pido de favor, ya que ustedes están ahí en sintonía, mire, comparta la información a través de las redes. Si está en Facebook, Instagram, comparta, dele like. Si no, entra a la página web de Blessing FM y comparte. Es muy importante llevar este mensaje a todos. Y le damos las gracias porque realmente sabemos que mucha gente se ha comunicado con nosotros a través de los diferentes programas y tenemos innumerable cantidad de personas que nos dicen que les encanta el programa. Así que dele, como dice mi esposa, dele like y compártalo. Hoy estaremos discutiendo un tema muy interesante. Vamos a enfatizar en algo. Nuestra línea, ¿verdad?, editorial de este programa siempre va a ser la integridad. La integridad tanto a nivel eclesiástico como político, ya que estamos en un año, ¿verdad?, electoral. Y la iglesia tiene que tomar sabias decisiones. Mi esposo ha hecho varios escritos que usted los puede conseguir a través de la página Palabra y Política. .org. Usted podrá compartir esa información que es muy valiosa y analizarla y verla al contexto de nuestro hoy. También se la puede conseguir a través de Facebook. La página se llama La Palabra y la Política. Ahí también compartimos los escritos y los escritos que hago normalmente los hago para beneficio del pueblo cristiano, pero no solamente del pueblo cristiano. También es para beneficio de nuestros amigos y nuestras amigas que nos escuchan. Todo aquel que quiera leer y enterarse de cómo debe ser el funcionamiento íntegro de la política pública, de cómo nos debemos manejar, no solamente los creyentes, sino todo aquel que en un momento que desee aportar al crecimiento y al buen manejo de la política pública de nuestro país, que mucha falta nos hace. Y por eso es importante y por eso me ha dado la tarea, ya que esa es mi línea de expertise, ¿no?, de la política pública y gobierno, de intentar darle unas herramientas a todos aquellos que realmente deseen el bien para nuestro país. Y en esa línea es en la cual decido escribir, para que nadie pueda tener la excusa de decir es que yo no sabía o es que a mí nadie me dijo. Sabemos que hay personas que deciden instruirse, ¿verdad? Como lo hice yo en un momento dado, sobre gobierno, sobre política pública, sobre relaciones internacionales. Más sin embargo, hay otras personas pues que tal vez no han tenido el privilegio de hacer eso y como quiera se incursionan en la política. Y qué bueno que lo hacen, porque no hay que tener cierta o X preparación. Casi siempre son, ¿verdad?, los abogados los que incursionan en la política, ¿verdad? Pero eso es porque desean hacerlo. Pero no es que tiene que haber una profesión como tal para incursionar en la política. Pero sí lo que debe haber es el deseo de instruirse en cómo hacer una buena política pública, en cómo saber gobernar. Y en esa lista es en la que en mi deseo de intentar llevarle una información y una información donde se realza la importancia del buen comportamiento de nosotros como servidores públicos, de nosotros como hombres y mujeres que desean hacer las cosas por el bien del pueblo, de ir a llevarle un bien a nuestro pueblo, no nosotros enriquecernos de nuestro pueblo. Y ahí es donde está la diferencia entre el ser un buen político a ser un politiquero. Y ahí es donde nosotros tal vez queremos comenzar en la noche de hoy, ¿verdad?, con el licenciado
David Ramos, porque yo había hecho la semana pasada un escrito en mayo, el 1 de mayo, hice un escrito donde lo titulé Una antigua parábola para nuestros días. Y como sabrán, como persona, como hombre cristiano, porque eso no lo niego en ningún sitio a que voy, porque tengo una base cristiana, lo basé en una parábola que aparece en el libro de los Jueces, capítulo 9, versículos del 8 al 15. Y quiero llevarla quiero leérselas para luego entonces entrar con el licenciado David Ramos a discutirla. Porque es importante que en este momento nos pongamos a analizar esa parábola. Fíjense, analicemos esa parábola para nuestros días, porque ese fue el título, una antigua parábola para nuestros días. Y la va a leer mi esposa. Bueno, la palabra sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. Amén. Fíjense qué parábola de aquellos días, y vamos a compararla con nuestros días. ¿Qué tú piensas, David? Bien interesante esta parábola, llena con mucho simbolismo, que cae bien a la realidad que estamos viendo en nuestro alrededor hoy día, tanto aquí en Puerto Rico como en el resto del mundo. Vemos estos árboles simbólicos que van primero las personas donde ellos creían que eran los más aptos para reinar sobre ellos. Pero vemos la renuencia de estos primeros tres grupos que dicen: no, mira, yo no voy a ir allá cuando yo aquí estoy haciendo esto, dando de lo mejor que yo sé hacer. Yo no voy a, he de ser yo grande entre los árboles. Y ahí vemos que van hasta al próximo, hasta que se dan con la zarza, que sí estuvo dispuesto, pero a mis condiciones. O sea, bajo mi sombra y listos a ser, si vamos a ver, quemado con el fuego que emana de mí. Básicamente eso es lo que hemos visto. Vamos a traerlo aquí a Puerto Rico. Y posiblemente ahí lo podemos atar a aquel famoso refrán: votando por lo menos malo. Votando por lo menos malo. Bueno, esto es lo que trajo el barco, esto es lo que hay, pues nos hizo una bastante promesa, pues vamos a votar por él. Y se olvidan de los demás que quizás no los examinaron bien. Personas, bueno, es que la realidad es que a través de los años y las décadas que se ha votado aquí en Puerto Rico, sea quien sea por el que hayan votado, siempre aplicaba el famoso refrán que acabo de mencionar: votando por el menos malo. Claro. Y una vez entran en el poder, la realidad es que Puerto Rico terminó siendo quemado, tal y como dijo la zarza.
Tan es así que hemos pasado todas estas décadas y ¿en dónde nos encontramos? En una quiebra que no se ve el final del túnel. Y la forma de que piensan por los próximos 50, 60 años de resolver ese déficit, esa quiebra, esa cantidad de dinero que se debe, seguir aumentando los impuestos a la ciudadanía y empobreciendo a esa base que es la ciudadanía, pero vemos que los mejores que siempre salen son los que están arriba. Y ahí es donde vamos a entrar en el otro escrito de lo que vamos a hablar después, que los que están arriba no tienen a qué preocuparse porque en el mañana, si después de todos los impuestos que imponen, mientras nosotros nos empobrecemos más pagando más impuestos, ellos siempre van a decir, mira, de acuerdo a los cambios económicos, ya lo que nosotros ganamos no da para vivir, así que vamos a votar y vamos a darle un aumento. Y con eso lo resuelven. Así que, de nuevo, ahí vemos, estar bajo las condiciones de ellos y ser quemados por las cualidades de ella, que es lo más que ellos pueden, o sea, por lo cual se les conoce a ellos. Estamos viviendo ahora mismo bajo el reinado de la zarza, bajo sus condiciones y siendo quemado a cada rato con todas las órdenes ejecutivas, las leyes injustas, violándonos nuestros derechos, tanto constitucionales como civiles, fundamentales, inalienables. Estamos bajo el reinado de la zarza. Fíjate, David, es algo interesante porque cuando tú haces la comparación de que estamos bajo el reinado de la zarza, lo interesante de todo esto es que los árboles ya tenían la advertencia de la zarza de lo que iba ella a hacer. Ajá. Y cuando comparamos, ¿verdad? Nuestros días, ya nosotros lo sabemos porque ya nosotros conocemos la conducta de nuestros políticos. No es que, como dicen por ahí, ¿verdad? No se descubre nada nuevo. No es que, exacto, no se descubre nada nuevo. Mira, siempre yo me acuerdo de aquella famosa frase que dijo el presidente Bush, hijo, en un momento dado, ¿verdad? Que you fool me once, tú me tomas de bobo una vez, el culpable eres tú, ¿verdad? Pero si me fool me twice, si me tomas de tonto dos veces, la culpa es mía. Claro. O sea, claro. Entonces ya nosotros como pueblo, la primera vez tal vez que nos tomaron de tonto, la culpa fue del que nos tomó de tonto. Pero entonces tenemos ya tantas décadas, porque son décadas, no estamos hablando de un cuatrenio, no estamos hablando de 2 cuatrenios, no estamos hablando de 3 cuatrenios, son décadas y décadas y décadas que estamos cayendo en la misma trampa. Y entonces no solamente caemos en la misma trampa, sino que todavía aún culpamos a aquellos que supuestamente nos han hecho la trampa, pero nunca tomamos nuestra responsabilidad. Exacto. Fíjate. Y entonces, por eso es que, ¿verdad? Se dice que el pueblo merece el gobernante que tiene, porque el gobernante nunca se ha puesto él solo. Siempre ha sido el pueblo quien hemos votado por él, porque, ¿sabes? Nosotros hemos votado por el pueblo. O sea, yo no puedo quitar la mano, ¿verdad?, del fuego. Yo tengo que decir porque yo he votado en elecciones. Mi esposa ha votado en elecciones. Tú has votado en elecciones. Y por ende, o sea, el pueblo es quien ha puesto esos gobernantes ahí, pero ya teníamos la advertencia, como hizo la zarza. La zarza en un momento dado dijo lo siguiente, dijo, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eso lo dijo. O sea, la zarza no vino con engaño. Si no lo hacen,
yo voy a llevarme el Líbano, o sea, y si se fija, ¿qué representa el Líbano? El Líbano es un árbol que significa robustez, significa fuerza, significa algo que era también de valor. Sí, no, y no solamente eso, sino estamos hablando de las mejores maderas para construir. Tan fue así que se usó de esa manera para construir el templo. Exacto. Sí. Exacto, que bueno, que el Irán fue el que dio de esa madera porque era el único lugar, ¿verdad?, que tenía tanta madera del Líbano para dársela al rey David, y a Salomón. Es increíble como la zarza, siendo un arbusto con unas cualidades tan, como yo diría, tan ínfimas, así mismo, comparado con árboles como los que presenta aquí esta parábola, como la de la vid, el olivo, quería de todas maneras que esos árboles se doblegaran a un pequeño arbusto. Darle el poder. Pero fíjate, David, y eso que dice Lizzie es bien interesante, porque los propios árboles, ¿verdad?, aunque tal vez ellos en un momento dado, por la necesidad que tienen o por el deseo que tienen, porque en este momento dado tenemos que reconocer que cuando se dio esa parábola, eso es un reflejo del pueblo de Israel, ¿ok? En ese momento dado. Y el pueblo de Israel toma esa decisión de buscar al rey, porque como los demás tenían rey, como todo el mundo tenía rey, pues ellos querían rey. Fíjate, y es lo que está pasando tal vez hoy en nuestros días. Como el mundo lo hace, como el resto del mundo lo hace, como el resto del mundo está haciendo las cosas como ellos quieren, nosotros también queremos, aunque nos cueste, tener al rey que nos puede costar la vida y al que sea inclusive el menos indicado. Claro. El menos indicado. Y como dice Lizzie, o sea, aún ellos teniendo tal vez cosas y virtudes mejores que la zarza, eligen a un arbusto que tal vez no tiene ninguna buena virtud, ¿verdad? La eligen a ella. Exacto. Yo siempre pienso, mire, para gobernar, se debe exigir mucho en cuanto a las cualidades del candidato a la gobernación o el puesto que sea, el reinado, la monarquía, lo que sea. Mire, para una corporación Fortune 500, para ser un CEO, allí no puede ir a dirigir cualquiera. Se le exige yo no sé cuántos años de experiencia, tiene que tener un resumen impecable, haber mostrado experiencia de su éxito. Y aquí, Puerto Rico no merece menos. Se necesita una persona que haya dado muestra de ser un buen administrador, una buena persona con sabiduría, con ética, con unos valores morales. Y vemos que por aquí han pasado tan reciente como las últimas 2 décadas, y cuidado si menos, personas que han sido hasta ineptas, personas que le ha faltado respeto al pueblo de Puerto Rico. Tan es así que se levantó un pueblo completo a exigir que ese gobernante renunciara. Y ese es el problema que estamos teniendo y seguiremos teniendo si seguimos en ese estado de, ¿cuál es la palabra?, de amnesia. Se nos sigue olvidando de lo que pasó los otros días y lo volvemos a poner en el poder, lo volvemos a poner en lo mismo. Y ese es el problema. Y seguiremos aumentando nuestro déficit, porque
estamos viendo personas corruptas, personas que no tienen ningún tipo de ética, que a lo que vienen es a servirse en vez de servir. Ese es el problema que tenemos. Esa es la salsa que estamos viendo que está reinando sobre nosotros en esta época. Y es interesante que tú lo pones así porque me da gracia cuando dice eso, porque todos sabemos, ¿verdad?, lo que te refieres cuando decimos que el pueblo se levantó y sacó de la silla de la gobernación a un líder, mas sin embargo, 2 años después saca 70,000 votos en write-in para ponerlo en una posición de liderato. O sea, que somos de mente corta. Exacto. Somos de mente corta. Esa es la palabra. Mente corta, amnesia política. Amnesia política. Sí. Están idealizando un candidato de la forma, por eso es que como que ellos lo engrandecen de momento, lo idealizan y lo quieren llevar ahí como a dar lugar a un puesto. Y yo creo que esa palabra que tú acabas de utilizar, Lizzy, idealizar. Esa palabra de idealizar, o sea, es bien triste, pero en Puerto Rico sucede mucho. O sea, ven al candidato como si fuese un salvador. Bueno, inclusive hubo un candidato que se le llamaba el Mesías. Exactamente. Hemos perdido de perspectiva lo que debe ser un gobernante, un gobernador, un senador. Y más bien lo medimos por su aspecto físico. En ese que tú mencionas que le decían el Mesías, ¿cuántas en los anuncios se veía? Ay, es que él se ve tan lindo, él se ve tan guapo, ese me lo como a canto. O sea, haciendo expresiones así. Y después también lo miden por si baila bonito. Por si si se ve atlético. En ningún momento vemos que el pueblo se preocupa por ver y preguntarse, esta persona tiene las cualidades para sacarnos de los problemas que estamos teniendo. Esta persona, ¿cómo piensa? ¿Vela por los mejores intereses de Puerto Rico? ¿Qué está haciendo él o ella por mejorar la calidad de vida del puertorriqueño? Por mejorar de que no nos estén empobreciendo a cada rato con el aumento de la luz, el aumento de los peajes, el aumento del agua. Y aparte de eso, los impuestos que nos aumentan a cada rato. O sea, nos tienen asfixiados y nos estamos preocupando si baila bonito, si parece un modelo de Hollywood. Hemos perdido el norte de cómo es que queremos aquella persona que de verdad se preocupe y cuál es el mejor candidato para Puerto Rico. Y fíjate, David, yo creo que muchas veces a nosotros los creyentes se nos acusa de fundamentalistas, se nos acusa de que somos demasiado exigentes, se nos acusa de muchas cosas, y definitivamente nosotros somos seres humanos, somos hombres y mujeres que tenemos nuestras faltas, somos pecadores. Por eso es que venimos delante de la presencia de Dios, porque necesitamos salvación. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni hay uno. Por cuanto todos hemos pecado, necesitamos de la salvación de parte de Dios. O sea, al que se crea justo, pues, mire, que tenga mucho cuidado. Sí. Porque todos necesitamos de la gracia redentora del Señor. Eso hay que dejarlo bien claro. Ninguno tenemos la respuesta absoluta para todas las circunstancias. Sí. Lo que sí es que tenemos que buscar la sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Hay personas que no quieren aceptar a Dios.
fantástico. Y yo cuando me refiero a nacer para Dios, no es que procedan al arrepentimiento, sino que acepten que hay un Dios soberano sobre el universo. ¿Ok? Ya, porque ya aceptar a Dios en su vida, ya eso es algo personal, ¿verdad? Y ya cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios en el momento dado. Hay personas que no creen en Dios, creen que si se mueren van a ver un túnel. Hay quienes personas creen que si se mueren nada va a pasar y que se termina todas las cosas. Cada cual va a responder en su momento dado. Nosotros tenemos una forma de pensar y tenemos que respetar la forma de pensar de la otra forma, aunque no de la otra persona. Aunque nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que llevarle el evangelio a todo el mundo, pero no está en nosotros el convencer a nadie, porque nosotros no somos el Espíritu Santo de Dios. Dios solamente nos pide que es ir por el mundo y llevarte el evangelio, nada más. Yo no puedo convencer a nadie. Más sin embargo, lo que sí veo a través de las escrituras es los ejemplos de hombres y mujeres que en un momento dado decidieron o pudieron dirigir a un pueblo. Y en el caso tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a José, tenemos a David, tenemos a Esther, tenemos a Débora, tenemos a los jueces, porque vemos en ese mismo libro de los jueces a muchos jueces. Unos siguieron la voz de Dios, otros no siguieron la voz de Dios. Y vemos los aciertos y los desaciertos de seguir y de no seguir la voz de Dios. Y entonces, cuando nosotros, y ahora sí yo me quiero dirigir directamente al pueblo creyente, ¿no? Que nosotros deberíamos tener la certeza de que si leemos las escrituras, deberíamos seguir el ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel por no seguir, ¿verdad?, lo que establece las escrituras. Porque muchas veces decimos o nos queremos sustraer simplemente a las cuatro paredes de la iglesia. Y se nos olvida que todo lo tenemos que juzgar a la luz de la palabra del Señor. Así es. Nos guste o no nos guste. Y tenemos que pasar ese filtro o a esas personas por las cuales nosotros deberíamos pasar el filtro, ¿verdad? Que son nuestros gobernantes. Porque si a nosotros el apóstol Pablo nos dice, el que quiera ser obispo, ¿verdad?, tiene que tener X, Y y Z requisitos. El que quiera ser maestro, cuídese, porque mire que a usted se le va a pedir más. Y así sucesivamente, el que quiera servir tiene que tener esto. Inclusive, cuando los apóstoles fueron a escoger a los que iban a servir a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad?, tuvieron requisitos. Cuando Jetro le dice a Moisés los tipos de personas que él necesitaba para aconsejarlo, le dio unos requisitos, pero el requisito principal era que tuviesen temor de Dios. Y son cosas que cuando tú vienes a ver, cada una de las personas que estaban en liderato, ¿verdad?, porque estamos hablando de líderes, tenían unos requisitos específicos. Pero el requisito principal era que tuviesen temor de Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es temor a Dios. Temor a Dios. Eso es bien importante. Nosotros los creyentes que conocemos esa palabra que está escrita, no la aplicamos a la hora de nosotros tomar una decisión política para beneficio, o cuando no tomamos esa palabra con seriedad para detrimento de nuestro pueblo. Sí, eso que tú mencionas es la clave, temor a Dios. La persona que sea, el candidato a la política o obispo en una iglesia, lo esencial es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber que va a ser una persona que va a recibir la sabiduría de Dios, va a saber discernir, va a saber tomar las decisiones correctas, va a saber y tener temor cuando vengan aquellas tentaciones de sobrecitos con $5,000 adentro, si me hace este favor, favorecer cierto
grupos o amiguitos del alma para que cuando yo termine mi término me van a premiar con una mansión, yo no sé por dónde. O sea, eso no va a pasar con una persona que sea temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que en el momento que acepte una de esas cosas que es representativo de corrupción, soborno, inmoralidad, va a tener que darle cuentas a Dios. O sea, no preocuparse, bueno, no van a votar por mí de nuevo, no. Olvídate que si votan por ti o si sigues en el poder, no. Vas a tener que darle y rendirle cuentas a Dios. De ese es el que tienes que tener ese temor y cuidarte de no caer en esa inmoralidad. Eso es lo importante. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en breve. Como @Blessing Radio FM. Palabra y música que trasciende. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. Y regresamos a su programa, La Política a la Luz de la Palabra, y continuamos aquí dialogando con el licenciado David Ramos. David, nos quedamos hablando sobre eso que es tan importante, ¿verdad? Sobre la integridad y hay una porción bíblica que también la comentábamos en el programa pasado, y fue cuando el profeta Samuel va delante del pueblo, ¿verdad? Cuando ya Samuel les presenta a Saúl como rey. Y la parte que para mí es interesante es cuando Samuel se para delante del pueblo y él como que les dice,
que alguien se pare, ¿verdad?, en la asamblea y diga, si yo le he robado a alguien, si yo he tomado soborno, si yo le he tomado una vaca, un buey, un becerro, lo que sea, mira, dígalo ahora. O sea, díganlo si yo he hecho algo malo delante de ustedes. O sea, y yo ¿verdad?, pensaba sobre esto y hablaba con Lizzie y ¿verdad?, y dialogábamos. Y digo, wow, qué clase de hombre íntegro que es capaz de levantarse delante de un pueblo que era numeroso. O sea, que no eran 2 o 3, no era una reunión de sus amigos. Algunas veces los amigos dicen, para no hacerlo quedar mal, deja quedarme callado. No, pero es delante de un pueblo entero, ¿verdad? Que eran miles de personas. Y se levanta con esa autoridad y le dice delante de todos, si alguno, yo le he hecho algo, levante su voz y dígalo. Claro. Y dice la palabra que todo el pueblo levantó su voz y dijo, no, tú no has hecho nada malo. Y dice él, ustedes lo han dicho delante de Jehová, delante de su príncipe, que era el rey Saúl. Y yo digo, wow, ¿tú crees que habrá personas en nuestros días que pudiesen hacer eso? No. Te estás riendo. La verdad que no, mira, tengo que reírme por no llorar. Porque, y el día que suceda algo, mire, eso va a ser historia, que un gobernante en esto, por ejemplo, en eso, ¿cómo que le llaman? El estado del estado. Sí. Hacen una vez al año, en televisión. Sí. Entran ahí todo el mundo, chija, aquí viene 4 años más o algo así. Sí. Sería bueno que empezara con esas mismas palabras. Y entonces, abrir a los que nos ven por televisión, mira, un Twitter lo hay para que manden los comentarios. ¿He hecho yo mal a alguien? ¿He aceptado un soborno? ¿He cometido algo de corrupción? Por favor, tírenme al medio ahora mismo porque quiero estar claro con el pueblo de Puerto Rico. David, yo creo que este programa no nos van a censurar. No. Mire. Entonces, mira, voy a mencionar algo bien rapidito aquí, porque cuando tírelos al medio. O sea, cuando yo hablo es porque, como yo digo siempre, tengo 67 años y tengo muchas cosas que contar. Sí, cuéntala. Mire, yo conocí a un representante, no voy a mencionar el nombre. David, sí. Ya no está en el poder, de hecho, él terminó preso. Y acá del pueblo donde yo estoy, por no mencionar el pueblo, a él le gustaba tomar. Y un día cometió un hit and run. Se llevó un nene enredado con la mala pata para él, que alguien lo vio y lo reconoció. Wow. Eso fue el representante fulano, que una persona así, canoso y esto y lo otro. Lo citaron para la sala de investigación. Yo estaba allí ese día y yo veo que él llega y yo lo conocía y yo sabía que él tenía el pelo gris, o sea, canoso. Ese día llegó con el pelo pintado de Chango Lotion. Y yo le dije, fulano, te pintaste el pelo. O sea, en voz alta allí en la sala de investigaciones. No, yo siempre lo he tenido así. Yo dije, mira, déjate de cosas. Yo te vi la semana pasada y tú tenías el pelo canoso, eso tú lo pintaste hace poco. Y los abogados de él, y era que como lo tenía que identificar allí por el choque que tuvo, pues se pintó el pelo para que no lo reconocieran. Pero no sé en qué paró ese caso. Yo lo que sé es que más adelante lo acusaron por un acto de corrupción. Un jurado lo encontró convicto y terminó preso. Eso es uno de los casos que yo he visto aquí en Puerto Rico de muchos de los honorables
que han reinado sobre nosotros. Y me está, por otro lado, hay otro que me dio pena, un gobernador que luego de terminar su turno, tener que expresar, mira, yo me arrepiento de, mientras fui gobernador, no haber legalizado la prostitución en Puerto Rico. O sea, eso es lo que teníamos de gobernador. Una persona que eso es lo que hay en su mente y en su corazón. Sí. O sea, y después viene, no, hay que respetar a la mujer, hay que tenerla digna, hay que guardar la dignidad de la mujer puertorriqueña. Pero por otro lado, yo hubiese legalizado la prostitución. La verdad que la política en Puerto Rico, los gobernantes, sea el puesto, la candidatura que sea, a la verdad que hacen falta personas temerosas de Dios. Porque el día que eso llegue, Puerto Rico se va a sanar en todos los confines o en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en la economía, la criminalidad, las leyes. Mire, y no dudo que nuestras cárceles bajarían en la cantidad de población. Uh-huh. Claro que sí. Correcto. Fíjate, y hay una cosa, David, que tú mencionas y que se me ha quedado resonando en mi mente. Y fíjate, a mucha gente, y tengo que mencionarlo porque yo ayer yo hice un comentario en una noticia que salió en El Nuevo Día y mi comentario fue totalmente inofensivo. ¿Verdad, Lizzy? Sí. Totalmente inofensivo. Simplemente exponiendo mi pensamiento sobre una situación, sobre la noticia. Y de la forma en que se respondió, hubo personas que estaban en acuerdo con lo que yo expuse, pero hubo también una gran cantidad que no estaban en acuerdo con nada de lo que yo puse. Pero también puedo ver la clase de desinformación que sucede en el pueblo de Puerto Rico. Personas que toman posiciones sin realmente saber la posición que están tomando, sin estar totalmente informados. Y no solamente eso, sino que cambian totalmente el tema, diametralmente cambian el tema del que se está hablando. Uh-huh. Tú estás hablando de papas o de naranjas, de chinas. De alguna forma, ellos llegan a torcer el tema que se está hablando y empiezan a hablar de aguacate. Y tú dices, pero ¿cómo llegaron a hablar de aguacate si estábamos hablando de chinas? O sea que intentan mezclar las cosas y tú dices, ¿cómo es posible que estas personas tengan la capacidad de mezclar estos temas que son totalmente divergentes, o sea, que son opuestos? Mas, sin embargo, en sus mentes, ellos lo hacen temas equivalentes. Y entonces, el problema es que entonces que somos como el papagayo, que empezamos entonces a repetir las cosas. Y entonces ahí yo quiero traer, ¿verdad? El otro tema del que queremos hablar. Es que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Exacto. Pero más sin embargo, para que eso suceda, los de abajo tienen que saber realmente de lo que están hablando. Porque si no sabemos de lo que estamos hablando, si no tenemos una posición informada, si no sabemos realmente de lo que estamos hablando, los de arriba nunca van a caer. Y yo creo que, y yo estaba mientras, y tengo que hacer la salvedad, esta frase de cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen, yo la escuché y la escuché hace un par de días, pero me di la tarea porque me gustó y me di la tarea de buscar quién fue el que la dijo.
Porque hay mucha gente por ahí que escuchan las cosas y se las achacan ellos mismos. Es el famoso plagio de todas las esquinas. Pero a mí no me gusta plagiar porque si las cosas las digo yo, pues fui yo, pero si no las dije yo, no me las voy a achacar. Y resulta que este pensamiento de cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen, fue una frase acuñada por el escritor español Ángel Ganivet. Y cuando yo estaba buscando quién fue este escritor español, resulta que él era, además de ser escritor, era un pensador, ¿verdad?, a nivel sobre temas políticos. Y resulta que él se suicida en Holanda. Y se suicida porque él ve que la situación política de España está bien precaria, y estamos hablando para el siglo XVII-XVIII, final del siglo XVII, principio del XVIII. Y él está molesto por esta situación, porque él ve que los de arriba están haciendo las cosas y los de abajo no hacen nada. Los de abajo no hacen nada. Y entonces ahí es cuando realmente vemos que para que las cosas realmente sucedan, los que quieren que las cosas sucedan tienen que hacerlo de una forma llena de sabiduría. No se pueden hacer las cosas a lo loco. ¿Me explico, Lizy? Tiene que ser una forma organizada, estructurada, tener dominio de lo que se quiere llevar. Sí. El mensaje que se quiere llevar. Porque eso mismo lo vemos a través de las escrituras. O sea, cuando vemos que hubo esa revolución, ¿verdad?, del cristianismo, el cristianismo explotó, pero era porque aquellos que hicieron que hubiese esa revolución, ellos creían dentro de su corazón y en su mente, y además con sus hechos mostraron el cambio que había en sus vidas. Estaban definidos, exacto. Y ahí es donde yo quiero entonces tal vez traer y hacerte la pregunta, porque sé que leíste el escrito. ¿Cómo podemos nosotros como individuos, cómo nosotros como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres de integridad, como hombres y mujeres honestos, independientemente si visitamos una iglesia o no, ¿verdad? Porque aquí tenemos oyentes que son creyentes y otros pues que visitan otras iglesias, ¿no? O tal vez no visitan ninguna. Pero nosotros como personas, ¿cómo podemos fomentar un cambio de abajo hacia arriba? ¿Es posible? Es posible. Definitivamente 100% es posible. Número uno, hay que analizar qué es lo que mantiene esas personas de abajo tranquilos, complacientes en mantener esa estructura de arriba. Y están ¿será que están en su zona de confort? ¿Será que están en un estado anímico que ya nada les importa? Hay que ver, hay que analizar eso primero. Por otro lado, hay que fomentar en ese grupo de abajo, ya que estamos hablando ya en el sector eclesiástico, el cuerpo de Cristo, las iglesias, fomentar en ellos un hambre por la palabra de Dios, un hambre por esa palabra eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos. Que por eso es que hace poco yo en mi último programa, no sé si fue en el suyo o en el otro, que comencé un reto de leer la Biblia en 30 días. Sí, fue en el de nosotros y te felicito. Te felicito. Lo lograste en 18 días. 19 días lo logré. Y hay otros más que lo están, faltan creo que 10 días para cumplirse los 30. Y hay otros que están envueltos en tratando de cumplir con ese reto. Es bien importante fomentar eso, porque mientras el pueblo de Dios esté allá abajo sosteniendo esa estructura de allá arriba, que no están haciendo lo que deben, estamos hablando de unos hermanos rezagados,
unos hermanos que están viviendo una vida de, están dormidos espiritualmente, y hay que hacerles como aquella en Romanos, no sé si es el 13, que es hora de levantarnos ya de este sueño y comenzar un avivamiento entre nosotros, teniendo como base siempre es la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a dar conocimiento, lo que nos va a dar poder, lo que nos va a dar el ánimo de seguir adelante. Y les digo, en esos 19 días yo recibí tantas bendiciones, o sea, en ver, en poder ayudar a otras personas, en poder entender lo que está pasando aquí en esta lucha de pro Hamas allá en las universidades, de conocer la verdadera historia y no estar allí promoviendo una causa a favor de los palestinos que a base de una ignorancia y dependiendo de lo que es lo que dice la prensa y las mentiras que se han ido repitiendo. O sea, esos 19 días estudiando en parte el Antiguo Testamento y cómo surgió la humanidad desde que Isaac tuvo a a Jacob y a Esaú, y que de ahí es donde parte estas dos sectores de la vida, los israelitas y los árabes. Me dio entendimiento en cuanto a eso, y por eso es que puedo hablar con propiedad y velar y mantenerlo responsable de lo que están enseñando, de lo que están promoviendo, lo que están allá arriba. Por eso es que muchos que se han dormido han visto que la estructura de poder de su secta se han doblegado y le han dado aceptación a esto de los matrimonios del mismo sexo. Han entrado en doctrina antibíblica, y tenemos que promover en esa base, esos que están allá abajo, sosteniendo esa estructura piramidal, para que haya un cambio de verdad en el cuerpo de Cristo, y que puedan haber cambios en nuestra sociedad. Y eso es parte de mantener nuestra sociedad saludable espiritualmente. Fíjate, David, que se puede lograr. Yo creo que una de las cosas, y no sé si viste de acuerdo conmigo, es que yo creo que hay personas que quisieran hacer algo, pero tienen miedo. Sí. Correcto. Tienen miedo porque, pero al mismo tiempo yo creo que tienen miedo por algo que también tú dijiste, y es lo siguiente: tienen miedo porque no se han dado a la tarea de educarse, y sobre todo las cosas, educarse en la palabra de Dios. ¿Entiendes? Porque la misma palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. En otras versiones dice por falta de entendimiento. En otras versiones dice, inclusive, estaba leyendo una versión el otro día, se me olvidó el nombre de la versión, pero dice por falta de educación. Sí. Que yo creo que nos hemos acostumbrado simplemente a visitar, y no hemos vuelto religiosos, visitar los días de servicio, tomamos los que nos van ¿verdad? El sermón de ese día, y nos vamos. Y llegamos a nuestra casa y volvemos con la rutina cíclica que tenemos. Exacto. Y yo creo que ¿verdad? Y creo que no quiero que me caigan chinche, ¿verdad? Pero muchas veces nos estamos acostumbrando a ser como las vacas. Nos dejamos que otro más que como que lo rumee, ¿verdad? Y nosotros no nos estamos alimentando. Y no estamos haciendo de nuestra parte. Estamos haciendo nuestra parte, y ahí es donde yo creo que las cosas no marchan bien, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos lo que realmente nosotros podemos hacer, porque no estamos hablando de hacer manifestaciones, ¿verdad? Que no tienen nada malo, ¿verdad? Cuando son pacíficas, cuando tienen sentido de hacer, ¿verdad? Que no tienen nada malo.
no es nada malo hacer una protesta. Yo no veo nada malo, porque inclusive nuestra Constitución nos protege, porque tenemos el derecho de reunión, tenemos el derecho de libertad de expresión, o sea, y qué bueno todas esas cosas, siempre y cuando se haga dentro del marco, ¿verdad?, de la ley, no como han hecho, ¿verdad?, otros, y qué bueno que mencionaste, ¿verdad?, esta circunstancia que estamos viendo en las universidades en Estados Unidos. Yo le decía a Alicia el otro día que una de las pocas universidades donde no ha habido manifestaciones es la universidad de la cual yo soy egresado, de Georgetown, y es porque en Georgetown tú haces algo y te votan. Te digo, es que esas manifestaciones y protestas ya se han esparcido prácticamente todo a través de los Estados Unidos. A través de Estados Unidos y el mundo. Y a global, sí, correcto, a global. Europa, porque hay universidades. Gran Bretaña y... Sí, España, Francia, España. Cuando vamos a ver, mira, pero ya la forma en que yo lo he estado viendo es que, y lo veo también en Puerto Rico, que quieren hacer valer sus derechos, no importando cuántos derechos violen a los demás. Es un error. Fíjate, y no tengo miedo en decirlo, ellos quieren que se respeten sus derechos sin importar cuántos derechos le violen a los demás. Exacto. Y yo creo que ahí es donde está. Entonces, pero el problema que tenemos es que el gobierno, tanto de instituciones privadas como instituciones públicas, lo están permitiendo. Lo están permitiendo. Porque inclusive hay presidentes de universidades en los Estados Unidos que están permitiendo que eso suceda. La Universidad de Columbia tuvo que suspender las graduaciones. NYU suspendió las graduaciones. George Mason suspendió las graduaciones. George Washington University suspendió las graduaciones. Y todos esos estudiantes que lucharon por 4 años, los que están haciendo bachillerato, los que se están graduando de maestría o de doctorado, estaban esperando con ansias el desfilar. Yo sé que eso es tal vez para algunos, eso es efímero, tal vez no significa nada, ¿verdad? Pero para algunos sí lo es, porque es el logro de años de estudio, tal vez de una tesis de maestría o una tesis doctoral, que tu familia te vea, y ahora porque 2 o 3, por las razones que sean. Es que tenemos que ver dentro de ese escenario quiénes son los que verdaderamente están detrás de este activismo, porque por lo menos en el de Colombia se encontró que gran parte de los que estaban allí protestando ni eran estudiantes de la universidad, como también encontraron hasta letreros que decían muerte a América, muerte a Israel. Sí. Y hay una persona ahí, un árabe, hijo de un cofundador del grupo terrorista Hamas, y él está hablando. Claro, él se desalió porque él sufrió mucha violencia como niño, y ahora él está atacando cuál es la filosofía de Hamas. Y la filosofía de Hamas es aniquilar. Aniquilar al pueblo de Israel completo, borrarlos del mapa. Desde octubre 7 de 2023, que sin provocación lanzaron más de 3,000 cohetes dentro del terreno de Israel, y donde murieron 1,000 y pico de personas. Sí. Entonces, ellos esperan que no se defiendan. Y entonces, vemos la misma prensa que financiada por estos grupos y otros grupos liberales para traer una propaganda antisemita, anti-Israel, y todo a favor de un grupo que lo que cree es en el terrorismo. Es triste donde vemos
un pueblo, el pueblo israelita, que lo único que quiere hacer es vivir en su terreno, reclamar lo suyo, y quienes en muchas ocasiones, cuando en los tratados esos de paz entre ellos, mira, no tenemos problema que ellos vivan ahí, pero el problema es que ellos no quieren que nosotros existamos, nos quieren eliminar, los quieren aniquilar. Ese es el problema, y de eso es lo que nos estamos defendiendo. Y en esa estructura, ahí vemos de nuevo esos que están protestando en la base de aquí de abajo para mantener en el poder a ese grupo de Hamás. Y tal vez ahí es donde tal vez no vemos que los grandes intereses, y cuando digo los grandes intereses lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque de una forma u otra se utiliza a los de abajo para mantener los grandes intereses. Exacto. Más sin embargo, yo ya que vamos terminando, yo quiero dejar un versículo que está en Colosenses capítulo 3, versículos 23-24. Lo estoy leyendo de una versión internacional. Y fíjate lo que dicen, ¿verdad? Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Fíjate que es importante que nosotros, en la posición que estemos, en el lugar que nos encontremos, lo que estemos haciendo, el trabajo que tengamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo como para el Señor. Que tenemos que estar conscientes, porque así nos lo dice esta versión de la palabra, ¿verdad? Dice, conscientes de que el Señor nos va a recompensar con la herencia. Amén. Que lo que estamos haciendo tenemos que hacerlo con buena gana, como para el Señor y no como para nadie. Fíjate, yo creo que esa fue una de las cosas que más me impactó cuando lo escribí, ¿verdad? Hacía cita a ese versículo en el escrito, y es porque muchas veces nosotros estamos buscando complacer a la gente, buscar el visto bueno de la gente, y nos olvidamos que yo no tengo que complacer a nadie. Yo tengo que hacer las cosas para Dios. Como dice la Biblia, agradaremos a Dios o a los hombres. Amén. David, unas últimas palabras. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra de nuestro Señor. El hombre, por más que lo querramos complacer, hoy se sonreirá contigo, pero en el mañana te puede dar la puñalada en la espalda. Jesús es nuestro amigo fiel y nunca nos fallará. Amén. Meditar en la palabra, porque a través de ella vamos a adquirir sabiduría. Y de nuevo, el temor a Dios es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, mejor dicho. Y esa es mi exhortación a todos los que nos escuchan hoy. Amén. Sean jueces por ustedes mismos. No crean a todo lo que diga la prensa, pero crean todo lo que esté en la palabra de Dios. Amén. Amén. Claro que sí. Y sí. Voy a mencionar unas palabritas. Recuerden que nuestro filtro es que está aquí, la Biblia. Si no está aquí, no aparece aquí, pues mire, no piense en ello. Nuestro estándar, nuestros valores, nuestra moral se rige por esto. Esta es la verdad absoluta, no un libro de un filósofo, no un cuento. Esta es nuestra guía y por esta nosotros nos debemos llevar. Si hacemos eso, vamos a tener, ¿verdad? Una sana gobernanza, un gobierno justo para nosotros. Y vamos a ver una gran diferencia. Una vida digna. Una vida digna. Amén. Amén. Así que, hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias por su sintonía. Gracias, David. Te damos, como siempre, nuestro más sincero. Es un placer, sinceramente, tenerte aquí, porque eres un hombre lleno de la palabra del Señor, sabiduría, y aprendemos contigo. Sí, aprendemos a edificar. Gracias. Felicidades a todas las madres en su día el domingo. Sí, felicidades, bendiciones.
Así que hasta la próxima. Dios me lo bendiga. Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.